Amados hermanos, que Dios les bendiga. Este es el curso de doctrinas denominacionales. Estamos en la clase número 4. Soy el profesor Marcos Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Hoy estaremos iniciando el estudio de esta clase hablando de una religión que en sí no es una religión que se defina por sus propios conceptos, pues es una mezcla de religiones. Esta es la nueva era, así se conoce, la nueva era. ¿Qué es esta religión? Es un sincretismo. Cuando hablamos de sincretismo nos referimos a que es una colección de religiones, de varias prácticas y creencias. En esta religión, conocida como la nueva era, hay una idea importante que está detrás de este sincretismo. Y la idea importante que prevalece en esta religión es la tolerancia. ¿Qué significa esto? Donde tú puedes creer lo que tú quieras y practicar lo que tú quieras practicar. Yo también puedo creer lo que yo quiera y practicar lo que yo quiera en cuanto a la fe, y todos estamos bien. Tú estás bien, yo estoy bien. Esa es la base de esta religión, la nueva era. A esta nueva era también le es conocida como la era de Acuario. Este es otro nombre que se le da a este sincretismo religioso. Recuerden que la palabra sincretismo es la colección o la unión de muchas religiones. La era de Acuario es la era, según este pensamiento de la nueva era, dice que la era de Acuario es la era en que llegaremos a ser perfectos. Esa es la era de Acuario. Es decir, totalmente desarrollados como seres humanos. Y viviremos para siempre como dioses. Este es el pensamiento de la era Acuario. Este es el ideal de la era Acuario. Seremos perfectos, totalmente desarrollados como seres humanos y viviremos como dioses para siempre. Algunos datos en Estados Unidos de la nueva era, alguna información y datos que tenemos acerca de este sincretismo religioso. Y es que este grupo de la nueva era representa, observe, el 20% de la religión en Estados Unidos. Significa que es el grupo número 3 en Estados Unidos más numeroso. Este grupo de la nueva era, o este sincretismo de la nueva era, el 8% que practican esta religión creen que la astrología es un método bueno para conocer el futuro. Además, el 7% de este sincretismo religioso creen que los cristales son una fuente de curación y de energía para los seres humanos. Algunos hablan de imanes que tienen propiedades especiales.
Estos son algunos datos de este sincretismo religioso. El 9% de esta religión, de los que practican la nueva era, el 9% creen que las cartas son una fuente confiable para tomar decisiones en la vida. Y el 11% de este sincretismo religioso creen que Dios es un estado de conciencia superior que una persona puede alcanzar. Es decir, la persona puede llegar a ser Dios. Son datos acerca de este sincretismo religioso. Otro dato es que este grupo, como ya lo mencionaba, que representa el 20% de la religión en Estados Unidos, y que es el tercer grupo más numeroso en Estados Unidos. Y el 8% de este grupo definen a Dios como la realización personal de una persona. Así definen a Dios. No creen en un Dios personal, sino que Dios es un estado, es la realización completa, perfecta del ser humano. Es decir, la realización total del potencial personal. O sea que Dios no es un Dios personal, no es un ser, es un estado o condición en que el ser humano puede alcanzar. Ese es el pensamiento de este sincretismo religioso acerca de Dios. El 3% de las personas que pertenecen a este sincretismo religioso creen que cada persona es Dios. Datos muy interesantes a considerar respecto a este sincretismo religioso. Veamos alguna información histórica acerca de este grupo, cómo se formó, quiénes han sido sus iniciadores. En el año 1875, este grupo inició con las enseñanzas teosóficas de Emanuel Swedenborg. Él es el iniciador de este grupo. Allá por la década de los 1920, una señora llamada Alice Bailey, que es la autora de un libro, quienes formaron una sociedad teosófica. Esta sociedad, observe, esta sociedad que ellos formaron con esta señora Alice Bailey, afirmó tres cosas. Afirmó la abolición del cristianismo. Número 2, afirmó la abolición del judaísmo y afirmó la abolición del islamismo. Es decir, ellos se tomaron el derecho de decir, ya no existe más el cristianismo, ya no existe más el judaísmo, tampoco el islamismo. ¿De dónde sacaron eso? Invento de ellos. En el año 1922, la escritora Alice fundó una editorial que se llamaba Lucifer. Ya ustedes pueden imaginar entonces la raíz de este sincretismo religioso. Continuando con otros datos históricos acerca de este sincretismo religioso, en pantalla aparece el símbolo de la sociedad teosófica. Esta insignia dice en su escrito que tiene alrededor de la imagen, dice: no hay religión más elevada que la verdad. Lamentablemente para ellos la verdad es un estado,
Es decir, es el estado de conciencia superior que una persona puede alcanzar. Así presentan la verdad. Para nosotros los cristianos, la verdad es Jesucristo, es una persona, ¿verdad? Hablando de Jesucristo y sus enseñanzas. Para el sincretismo de la nueva era, la verdad es un estado, es la conciencia superior que una persona puede alcanzar. Otros datos históricos acerca de este sincretismo religioso es que no tiene ningún texto sagrado. Es decir, no tienen escritura sagrada, como lo vimos con el hinduismo, el budismo. Ellos sí tienen, pero en la nueva era no tienen un texto sagrado. Nosotros, como cristianos, tenemos la Biblia como texto sagrado, inspirado por Dios. Los musulmanes tienen el Corán como texto sagrado, pero los de la nueva era no tienen un texto sagrado, pues es una unión de religiones y práctica. Es decir, tú piensas esto, yo pienso esto, unámonos y formamos esta religión. Otro dato acerca de este sincretismo religioso es que no tienen una organización central. Esta religión no tiene una sede, pues cada uno cree lo que quiere. A menudo las gentes que practican esta religión se reúnen en librerías, cafeterías, casas o parques, pero no tienen un lugar específico de reunión. Otro dato importante es que no tiene una membresía fija, tampoco tienen un centro geográfico, no tienen edificios fijos, porque cualquier lugar puede ser un santuario, un templo, un lugar donde reunirse. Además, no tienen un sacerdocio oficial. Todos los miembros son iguales, de importantes, y ministran a sí mismos. No tienen un dogma, un credo, pues el credo para ellos observen cuál es el credo para ellos, que uno puede creer lo que quiere creer. Ese es el credo. Por lo tanto, no tienen un libro, no tienen un texto, un canon que defina cómo va a ser sus prácticas religiosas, sus creencias, ¿no? Pues el credo de ellos es el siguiente. Uno puede creer lo que quiere creer. Este es el credo. Ahora entremos a las creencias de este sincretismo religioso. ¿Cuáles son algunas creencias que ellos manejan? Número uno, el hombre es la figura central en el pensamiento de la nueva era. El hombre es la figura central en el pensamiento de la nueva era. Esas son una de las creencias. Es decir, el hombre piensa que él mismo es divino. Piensa que él tiene la naturaleza divina y avanza a la divinidad completa. Por eso el hombre es la figura central de el sincretismo de la nueva era. Piensan que el hombre en sí ya tiene todo lo necesario para vivir y decidir como él quiere. Tiene cualidades inherentes en su divinidad y solamente necesita despertarse a lo que ya está en él mismo. Es decir, buscar revelar lo que ya está en él. Ese es el pensamiento de una de las creencias en la nueva era. Veamos otro aspecto acerca de este grupo. Ellos creen en la karma. ¿Qué significa esto?
significa que lo que uno hace tiene un efecto. De hecho, el apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 9, habla acerca de lo que uno siembra, eso cosecha después. Entonces ustedes ven que hay una mezcla del budismo que también maneja esta idea. Otra creencia es en cuanto al teísmo. ¿Qué piensan ellos acerca del teísmo? Un Dios que es impersonal, es un Dios cósmico, es un Dios de las energías, así lo presentan ellos. El hombre constituye la mente universal. El hombre constituye la fuente autoconciencia universal. Son diferentes formas de expresar que es el hombre. El hombre constituye la mente universal. También piensan que el hombre constituye es esa fuente o la autoconciencia universal, la presencia universal. Entonces exaltan al hombre al punto de ponerlo como un Dios. Otras creencias de este sincretismo religioso son el hombre. La idea es que todos estamos unidos y conectados en un sentido metafísico. En este sentido, Dios puede llamarse él o ella, Dios o diosa, padre o madre. ¿Sí? Cualquiera puede ser Dios, una mujer puede ser Dios, un hombre puede ser Dios. También creen en la reencarnación. ¿Qué es esta la reencarnación? Bajo el contexto de la nueva era. Lo que sucede cuando uno muere. En la nueva era, este concepto se refiere a la ascensión ascendente hasta convertirse en un ser divino. O sea, que cada vez que mueres y reapareces, vas mejorando hasta llegar a ser divino. La nueva era concibe la reencarnación. ¿Cómo lo concibe? Como el progreso del alma. Como el progreso del alma individual hacia un estado más perfecto. El progreso del alma individual hacia un estado más perfecto. Así conciben la reencarnación. El pensamiento de la nueva era con respecto a la reencarnación es: prefiero la idea de vivir otra vida a la idea de vivir en el fuego eterno. Por eso creen en la reencarnación y cada vez que se reencarna está acercándose más a lo divino. También creen en el monismo. Esto habla de un Dios y ese Dios se deriva y de ese Dios se deriva toda la energía divina. También el panteísmo. Ellos creen en el panteísmo. El panteísmo se define como que todo lo que existe es Dios y que Dios es todo lo que existe. Del griego pan es todo y teísmo es Dios. De allí unen esas palabras y dice, pues todo lo que existe es Dios. Ellos piensan que en un árbol o en un perro o en una flor hay una chispa divina. La idea es que todo tiene algo de Dios y Dios es todo. También creen en seres espirituales. Se habla de seres espirituales como dioses, demonios, ángeles, maestros ascendidos, hadas, fantasmas, extraterrestres, que pueden guiar a las personas espiritualmente. Así que ellos llevan esa relación con ese espíritu personal. A estos guías les llaman guía elemental o maestros ascendidos. Así les llaman a estos guías. Y como usted ve, puede ser un hada, un fantasma, un extraterrestre, ángeles, un maestro ascendido, incluso hasta los demonios.
También creen en un nuevo orden mundial. Se habla de un nuevo orden mundial al llegar a la era de Acuario. Recuerda que vimos hace un momento la era de Acuario, ese estado de perfección que la persona alcanza. Se habla de este nuevo orden mundial al llegar a la era de Acuario. Es una nueva era que se desarrollará y habrá un gobierno mundial y pondrá fin a toda pobreza y todos los males que afectan a esta humanidad. También ellos creen en la transformación personal. Esto es una experiencia mística e intensa que conduce a la aceptación y el uso de creencia en la nueva era. Para ello se usa, dicen ellos, la hipnosis, drogas incluso, para mejorar esta transformación personal. También creen en la responsabilidad ecológica. Esta es la idea de cuidar la tierra. A la tierra ellos le llaman la madre tierra. Creen que la tierra es una entidad viviente que tratan de complacer. Hablan de la eternidad y creen que todos llegarán un día a estar con Dios en el cielo, sin importar cómo se hayan comportado. Creen en la era de Acuario, es decir, cada uno va a usar sus energías al punto de llegar a esa era de armonía, justicia y paz. Esa es la era de Acuario. ¿Cuáles son algunas prácticas del sincretismo de la nueva era para lograr sus metas? ¿Cuáles son algunas prácticas que ellos tienen? Hablan de la canalización. ¿Qué significa esto? Los psíquicos dicen que ellos sirven como canales de información entre personas. Normalmente son personas que ya han muerto o que son espíritus. Y ellos dicen que establecen conexiones con esos espíritus y revelan lo que esos espíritus están diciendo. Hablan de maestros excelsos, ángeles, entidades colectivas. Esas es algunas prácticas que ellos manejan. También tienen la práctica de la proyección astral. ¿Qué es esto? Creen que la proyección astral es un medio para lograr este avance hacia la divinidad. Otra práctica que tienen es que usan cristales para sanar y usan la meditación, el cual es un proceso de borrar todo de la mente y llegar a estar totalmente libre de uno mismo. Esto lo hacen cantando o repitiendo ciertas frases. Otra práctica es la conciencia y la inconsciencia, es decir, tratan de abrir puentes que conecten a la conciencia con la inconsciencia. También tienen la práctica de la adivinación. Usan varias técnicas para predecir el futuro usando cartas, péndulos, etc. También practican la astrología. Significa que la orientación de los planetas y el nacimiento de una persona predicen ciertas cosas acerca del futuro de esa persona. También tienen la práctica de mantener una dieta, ingieren comidas orgánicas saludables. También tienen la práctica de conectarse con civilizaciones ancestrales. Entre ellas están los Armandis. Tratan de conectar esas civilizaciones antiguas como las Armandis. También tienen la práctica de la igualdad. ¿Qué es esto? La idea es que tengamos igualdad completa en lo que creemos. La aceptación completa de toda orientación sexual. Igualdad. Todos pueden formar parte sin importar cuál sea el tipo de fe, tipo de práctica o tu orientación sexual.
Haciendo un resumen de esta nueva era, es que el hombre es el centro de todo. El hombre es la autoridad máxima. La libertad de la responsabilidad personal. Es decir, tú sos libre de pensar y de creer y practicar lo que quieres creer y tú eres responsable de ello. También ellos creen en el relativismo moral. ¿Qué significa esto, relativismo moral? No hay ni bueno ni hay ni malo. Todo es relativo. Si para ti esto es bueno, es bueno. Si para ti esto es malo, es malo. Si para mí esto es bueno, es bueno. Si para mí esto es malo. Pero hay que unirnos. Eso piensan ellos. Todas las religiones y las enseñanzas religiosas llevan a una misma meta. Este es un breve resumen de lo que es las prácticas, las creencias de el sincretismo de la nueva era. ¿Cómo conectamos el evangelio con este sincretismo religioso? ¿Cómo conectar? ¿Cómo llegar? Bueno, hay varias ideas que ellos manejan y que nosotros también, ¿verdad? Podemos acercarnos a este grupo y expresar, hablar de este tema. Por ejemplo, hay pautas morales. Si hay una pauta moral superior, como ellos lo dicen, que Dios, si hay una pauta moral superior que Dios pone al que debemos sujetarnos. Es decir, piensan, bueno, hay una pauta moral, hay ese objetivo de llegar a ser Dios. Entonces, ¿cuál es ese Dios? ¿Qué implica llegar a ser o tener o estar en un estado de divinidad? ¿Cómo conectamos el Evangelio con este sincretismo religioso? Bueno, hablemos de la imagen de Dios. Lo que ellos creen en Dios versus lo que nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Ellos creen en un Dios impersonal, ellos creen en ese Dios que cada persona puede llegar a estar en ese estado de divinidad. Entonces, comparemos con lo que nosotros creemos y lo que la Biblia dice respecto a ese Dios eterno, vivo y verdadero. ¿Cómo conectamos el Evangelio con este grupo del sincretismo religioso de la nueva era? Bueno, cuando no puedes más, ellos dicen, cuando ya no puedes más, cuando tú no puedes solucionar tus problemas, hay alguien que sí puede solucionar tus problemas y este es Dios. Hay un poder dentro de ti, dicen ellos, hay un poder dentro de ti que te puede llevar a ese estado de divinidad. Bueno, para el cristianismo ese poder no está en mí, no depende de mí. Ese poder depende de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que me puede llevar a ese estado de relación, de comunión e intimidad con el Dios eterno. ¿Cómo conectar el Evangelio con este sincretismo religioso? Bueno, hablemos de qué es el amor. Para ellos el amor, dicen que lo sagrado es el amor. Muy bien. La máxima expresión del amor de Dios a nosotros es el sacrificio de Cristo. Hablemos de esa clase de amor que Jesús, Dios, ha manifestado. ¿Cómo conectar el Evangelio con este sincretismo religioso? Bueno, ¿en qué meditas? Ellos practican la meditación, borrar todo de tu mente e iniciar de nuevo. ¿En qué meditas? La importancia de la meditación. ¿Cuál es tu enfoque cuando meditas? Cuando nosotros meditamos en nuestra vida personal, practicamos esa disciplina espiritual, meditamos en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en ese Dios excelso, eterno. Así que ellos también podrían, ¿verdad?, llegar a meditar en ese Dios excelso. Así como nosotros podemos conectar el Evangelio con este sincretismo religioso, es decir, para acercarnos a ellos y hablar acerca de esos puntos que ellos ya manejan y que nosotros también a través de la Biblia se puede ampliar.
¿Cómo conectar el evangelio con el sincretismo religioso de la nueva era? Bueno, hablemos del libre albedrío. Cada persona elige su práctica. Muy bien. Dios le dio a Adán y a Eva libre albedrío. Su decisión trajo consecuencias. Igual, Dios nos da a nosotros libre albedrío para practicar lo que queremos, sin olvidar que lo que decidamos practicar y creer traerá consecuencias. Así podemos conectar este sincretismo religioso y acercarnos a ellos y hablar del mensaje de Cristo a estas personas. Amados hermanos, ha sido una bendición compartir con ustedes de una manera concisa, corta, que es el sincretismo religioso de la nueva era. Así estaremos continuando con las siguientes clases las próximas semanas. Muchas bendiciones. Recuerde, su tarea estará en la plataforma de Classroom que estamos utilizando en este curso para que usted lo pueda realizar su cuestionario en la plataforma. Dios les bendiga.